Ahora, muchachos, vamos a hablar sobre el periodo lítico, ¿no? Que sería el primer tema de acuerdo a Lumbreras, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos visto ya la periodificación de este señor que hacía en varias fases, ¿no? Él decía pues que la historia del Perú empieza con el periodo lítico, y eso es justamente lo que vamos a ver aquí, ¿no? Que también sería representado como el poblamiento peruano, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que tener en cuenta entonces que con esto ya nosotros estamos hablando sobre historia del Perú. Este es el primer tema de historia, digamos ya del Perú, netamente de lo que ocurrió dentro del Perú. También anterior a esto está las teorías del poblamiento de América. Bueno, eso sería de forma ya general, la base, ¿no? Pero de forma exacta, ¿no? Ya con, digamos, pruebas científicas, ¿no? Ya tendríamos netamente al poblamiento peruano, ¿sí? Periodo lítico entonces va a ser nuestro punto de partida para hablar sobre historia del Perú. Este periodo lítico va a tener pues una cronología aproximadamente, muchachos, de unos 15.700 años, ¿sí? Bueno, sería 15.000 redondeando, ¿ya? Porque más que eso no hay evidencias arqueológicas, ¿sí? Ni presencia humana. Es más, también quiero aclarar que antiguamente, bueno, o hace algunos años atrás, ¿no? Se consideraba todavía como cronología de hace unos 13.000 años, ¿no? Sin embargo, pues ya ahora, ¿no? Recuerda que la historia también se actualiza, ¿no? Que siempre hay algunas evidencias nuevas que van saliendo, sobre todo en arqueología, ¿no? Y eso pues ya demuestra que hubo un poco más de antigüedad con respecto a los primeros pobladores en el Perú, ¿sí? Todo eso vamos a ir explicando entonces de acuerdo a cada personaje que vayamos, ¿no? Mencionando. ¿Sí, muchachos? Bien, entonces ya está. La cronología cerca de unos 15.700 años aproximadamente, ¿sí? Y que va a durar hasta hace unos 7.000 años, ¿no? De 15.700 a 7.000 años. Todo ese periodo va a ser, digamos, el periodo lítico, ¿de acuerdo? Bien, lo que nos ha venido o lo que nos viene en examen de ingreso mayormente son las características, ¿sí? Eso siempre es importante que tú, ¿no? Repases, ¿no? Mi alumno, ¿ya? ¿Cuáles son esas características del periodo lítico? Pues son cazadores nómades, ¿sí? Pues recuerda que cuando se da el poblamiento de América, el hombre viene buscando alimento, el hombre viene en busca de flora, en busca de fauna, ¿no? Porque recuerda que todo el planeta en un momento se congeló y la última etapa de, digamos, de glaciación va a ser Wisconsin. Entonces hay escasez de alimento, el hombre tiene que salir, tiene que inmigrar, tiene que buscar supervivencia, ¿sí? Pero conforme fue avanzando de norte a sur, ¿no? De acuerdo a Haldika, ¿sí? Haciendo alusión a lo que fue la teoría más aceptada, pues conforme fue avanzando, muchachos, ¿no? La glaciación fue disminuyendo y cuando ingresó al territorio peruano, ¿no? Ya había pues abundancia en flora y fauna. Cuando estos homínidos llegan aquí, estos hombres llegan aquí, pues van a encontrar gran variedad y que va a ser de subsistencia, ¿sí? Ellos van a tener pues entonces una economía parasitaria, una economía depredador, ¿de acuerdo? Ellos no van a sufrir de escasez, es más, toda la costa, ¿no? Va a estar lleno de profusa vegetación, ¿no? Bueno, hoy en día ya está desértica, ¿no? La gran mayoría, pero en esa época todo de profusa vegetación, todo lleno de flora y fauna, ¿sí? Entonces, eso es la característica de este periodo lítico. Son cazadores, son nómades. Todo lo que encuentran ellos lo cazan, lo depredan, ¿sí? Hay subsistencia, ¿ya? Entonces, nómade. Ahora, la palabra nómade, este término también significa que el homínido va a ir de un lugar a otro para cazar. Él está en constante movimiento, porque hay abundancia, pues, ¿no? ¿Sí? Ya está. Muy bien, cazadores nómades entonces, una de las principales características. Otro, hay abundancia en flora y fauna, ¿no? Justo lo que te dije, ¿no? La economía va a ser parasitario, ¿no? Depredador.
Son panteístas, sí, pues hay creencias sobre las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Ya está, eso es panteísta. Viven en cuevas, sí, pues ellos mayormente los restos, las evidencias, ¿no?, de arqueología, ya sea antroposomática, ¿no?, se va a encontrar en cuevas, muchachos, ¿sí? En cuevas, ¿sí? Restos fósiles mayormente también en cuevas, por eso viven en cuevas ellos, ¿ya? ¿Conocen el fuego? Sí, pues recuerda que el hombre que llega aquí a América, bueno, al Perú, ¿no? Estamos hablando del Perú, ya tiene conocimientos del fuego, de ritos, ¿no?, de entierros. Es un hombre muy semejante a nosotros, muchachos, ¿sí? Entonces, el fuego también va a ser otra característica. ¿Cuándo se produce este periodo lítico? Pues se produce a fines del Pleistoceno. Sí, pues fines del Pleistoceno. Es una época ya en que la glaciación ya disminuyó, ¿sí? Ya empezó a bajar la glaciación. Es más, se va a venir más adelante un optimum climático, ¿sí? Eso sería entonces con respecto pues a fines del Pleistoceno. Sin embargo, cuando se va a dar el poblamiento de América, eso sí sería Pleistoceno. Pero acá ya disminuye la glaciación, ¿de acuerdo? ¿Qué hombre es el que llega aquí? Pues son los Homo sapiens, ¿sí? ¿No? De repente el alumno pregunta, profesor, ¿no es Homo sapiens sapiens? Bueno, ya no se menciona Homo sapiens sapiens, ¿no? Se dice Homo sapiens neandertal del Paleolítico Medio, o también se dice Homo sapiens Cro-Magnon del Paleolítico Superior, ¿no? Sapiens sapiens como que redunda. Por esa razón es que he puesto llega el Homo sapiens aquí, ¿no? En este caso sería el Cro-Magnon, ¿ya? Ya está. ¿Qué más? Otra característica sería que surgen las pinturas rupestres, ¿de acuerdo? Van a haber dos representantes sobre pinturas rupestres en nuestro país, ¿sí? Eso ya lo vamos a mencionar en el siguiente cuadro. La organización social, pues ellos se agrupaban en bandas, se agrupaban en clanes, ¿no? La diferencia, bandas, unos 30, ¿no?, o 40, ¿no?, representantes, y en los clanes pues incluso podría pasar más de 100, ¿ya? Es más organizado, en el clan ya hay un líder a quien seguir, ¿sí? Y finalmente pues la última característica, el uso de la piedra sílex. Eso va a ser importante, muchachos, porque en la historia del Perú, ¿sí?, hablando sobre los primeros hombres, hay hombres antiguos por haber realizado instrumentos líticos, pero no se encontraron sus restos fósiles, pero sí ese trabajo que hicieron. Por esa razón también se le considera antiguo, como también se le considera antiguo por sus restos fósiles. Sí, hay hombres que se encontró sus esqueletos completos, entonces este sería antiguo, pero por sus restos fósiles, ¿sí? Ya está. Eso vamos a mencionarlo pues ahora en el siguiente cuadro, en donde hablaremos quiénes fueron estos hombres del periodo lítico. Ya está. Bien, como ya tenemos característica, ahora nos vamos a este cuadro para ver, ¿no?, cuáles fueron estos hombres. Lo que he puesto por acá, muchachos, son lo que mayormente ha preguntado pues en examen de ingreso a UNEVAL. Es por esa razón que esto sería fundamental que tú lo repases, ¿sí? Empezamos entonces. El primer hombre, Piquimachay Fase Ayacucho, ¿sí? También se le dice Piquimachay I. De acuerdo a muchos libros, muchachos, ¿no?, siempre mencionaban al hombre Pacaycasa. Pues ahora se sabe que ese hombre no se utilizó ese término de forma equivocada, porque Pacaycasa es una provincia en Ayacucho, ¿no? Pues ese Pacaycasa es pues el hombre de Piquimachay Fase Ayacucho, de una forma más concreta, ¿ya? Ahora, ¿dónde se ubica? En la región de Ayacucho, ¿sí? En la provincia de Huanta, ¿no? Su descubridor, Richard McNeill, ¿sí? El norteamericano Richard McNeill. ¿Y cuál fue la importancia de este hombre de Piquimachay Fase Ayacucho? Pues que él es el primer hombre pleistocénico. Él es el primer habitante pleistocénico. No se encontró restos fósiles, ¿no?, de este hombre de forma completa, no se encontró, pero ¿qué sí se encontró? Trabajos líticos, ¿no?, raspadores, piedras talladas, eso es lo que se encontró. Y eso lo dio a conocer Richard McNeill y él dijo pues justamente que este sería el primer habitante del Perú por sus restos líticos, ¿sí? Ya está. Este hombre de acá entonces va a ser quien supera al hombre de Guitarrero.
Porque antes de Piquimachay se consideraba netamente al hombre de Guitarrero como el hombre más antiguo por sus restos líticos. Sin embargo, al surgir pues Piquimachay ya pues no, Guitarrero ahora no se va a convertir en el segundo hombre más antiguo por sus restos líticos. Bien, pasamos a Guitarrero primero, sí, porque también hay Guitarrero 2, muchachos, ¿sí? Así como hay Piquimachay fase Ayacucho 1, también hay Piquimachay fase 2, que lo vamos a hablar posteriormente, ¿ya? Bien, Guitarrero 1, donde se ubica en la región de Ancash, sí, pues, ¿no? En la región de Ancash, costa, ¿no? En este caso Sierra Norte, ¿sí? Costa norte del Perú, ¿ya? Su descubridor, ahí está Thomas Lynch, y la importancia, pues la importancia va a ser que es el hombre más antiguo por su resto lítico. Bueno, en este caso podríamos decir también que es el segundo hombre más antiguo por sus restos líticos. Entonces acá podemos poner más antiguo por sus restos líticos, o el segundo. Ya está, ¿bien? Siguiente, tenemos al hombre de Paiján, o también le llaman la pampa de los fósiles, muchachos, ¿ya? Ahora, este hombre de Paiján, o pampa de los fósiles, ¿sí? Va a ser el hombre más antiguo, pero, muchachos, por sus restos fósiles, sí, ubicado en la costa norte del Perú, es decir, en la región de la Libertad, ahí se va a encontrar. Se dice que uno de sus estudiosos, ¿no? Su descubridor, Rafael Arco Oile y Claude Chauchat, encontraron gran cantidad, muchachos, de esqueletos completos, ¿sí? Ahí está, esqueletos de jóvenes, de niños inclusive también van a encontrar, ¿ya? ¿Quién es su descubridor? No específico, ahí tenemos a Rafael Arco Oile y Claude Chauchat, que va a ser también quien estudia estos primeros esqueletos. Paiján sí sería entonces, muchachos, el hombre más antiguo por sus restos fósiles, ¿de acuerdo? Ya está. ¿Y cuál es la importancia? Ahí está, pues justamente lo que mencionamos, ¿no? Primer hombre por sus restos fósiles. También aquí están los primeros, ¿no? Albergues también, ¿sí? Ya está. Eso sería entonces, muchachos, con respecto a Paiján. Recuerda, Paiján más antiguo por sus restos fósiles. Lo demás eran por su presencia o trabajos líticos, ¿sí? Muy bien. El siguiente hombre que está por acá, muchachos, es el hombre de Lauricocha, ¿sí? Importantísimo, tremendo hombre, ¿no? Justamente ubicado en la región de Huánuco, en la provincia de 2 de Mayo, ¿sí? Ahí está, en la región de Huánuco. Ahora, te cuento, este hombre de Lauricocha, muchachos, en su momento se le consideró como el hombre más antiguo del Perú, inclusive, por sus restos fósiles, pero luego va a ser superado, ¿no? Justamente por el hombre de Paiján, ¿sí? Ya está. Lauricocha entonces pasaría ahora a ser el segundo hombre más antiguo del Perú por sus restos fósiles. Ah, pero sí sería el más antiguo del Perú, pero de la sierra. ¿De acuerdo? De la sierra sí es el hombre más antiguo, pero de todo el Perú sería el segundo hombre. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Quién va a ser su descubridor? Ahí tenemos a Augusto Cardich Logarte, un huanuqueño, ¿no? Mira, hombre que se encontró en Huánuco, estudiado por también, ¿no? Augusto Cardich, huanuqueño, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de Lauricocha? Pues bueno, Lauricocha tiene diversas características. Pero ¿cuál es lo que ha venido en examen de ingreso, profesor? Primeros entierros. Sí, Lauricocha va a realizar los primeros entierros del Perú, muchachos. ¿Sí? No hay nada que discutir con respecto a eso. Si los Neandertal lo hicieron, ¿no? En Europa, los primeros entierros, pues aquí vamos a tener a Lauricocha. ¿Sí? Ahí está, primeros entierros. También hizo, ¿no? También hizo pinturas rupestres, muchachos. Fueron los segundos, eso sí, segundos en pintura rupestre. ¿Ya? También hicieron los ritos funerarios. Te cuento, cuando ya existe entierros, ¿no? Entierros humanos, ya existe también, muchachos, ritos funerarios. Ya hay religiosidad también, ¿sí? Porque ellos pues tienen la idea de que hay, ¿no? Una vida después de la muerte, ¿sí? ¿Qué más, profesor? Fueron cazadores superiores, ¿ya? También fueron, ¿no? Digamos,
en este caso hicieron deformación craneana también del periodo lítico, ¿sí? No confundas con cultura, ¿ya? Bien, muchachos, eso entonces con la Auricocha. Fueron excelentes cazadores, ¿no? Cazadores superiores, pescadores también. Claro, el Huallaga, pues el río va a ser fundamental para ellos, ¿sí? Muy bien, entonces el hombre de la Auricocha muchas veces pregunta también de examen de ingreso, ¿sí? Siguiente hombre, tenemos al hombre Chivateros, ¿sí? Este hombre chivatero, sí, muchachos, va a estar ubicado en la costa norte de Lima. Sí, bueno, de aquí, pues, digamos, de Lima, digamos, a unas 2 horas y media o 3 horas, ¿sí? ¿No? Llegas, pues, a Canta, provincia de Canta. Ahí está el valle del río Chillón. También se le conoce a Chivateros como el hombre de Chillón. Sí, así también se le conoce a este hombre, ¿ya? ¿Y quién va a ser su descubridor, profesor? Edward Lanin, ¿sí? Edward Lanin va a descubrir, pues, a Chivateros, en donde justamente, pues, en el Valle del Chillón, provincia de Canta, esto pertenece a Lima, ¿de acuerdo? Es la parte sierra norte, ¿no? De Lima, ¿sí? Ya está, muchachos. ¿Cuál será la importancia? Pues la importancia es que ellos hicieron los primeros talleres líticos, ¿no? Se dice que se extendió incluso esos talleres líticos hasta la costa norte, ¿no? Hasta parte de Paiján también, ¿sí? Se le consideró en un momento como el hombre más antiguo de la costa, muchachos, ¿sí? Pero luego va a ser destronado también, ¿no? Luego va a ser superado por otros hallazgos. Por eso es, ¿no? Hago de repente una aclaración. Siempre con respecto a hombres, a arqueología, ¿no? A hallazgos, digamos, de instrumentos líticos o restos fósiles, siempre va a ocurrir eso, muchachos. Siempre las investigaciones continúan, ¿no? No podemos centrarnos de que puede ser ahí nada más, ¿no? Salvo que la arqueología se detenga, ¿no? Pero los estudios ¿no? de excavación, de exploración, ¿no? Con respecto a arqueología, siempre va a continuar, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, la historia, sí, pues, va a tener que actualizarse. Pero solo con eso, de ahí todo lo demás ya está, pues, específicamente demostrado, ¿no? Si hablamos de imperios, ¿no? De culturas, ¿no? Ya está establecido. Pero si hablamos de primeros hombres, ya sea en el mundo, ya sea en el Perú, siempre, muchachos, va a haber nuevos hallazgos. Por más mínimo que sea, siempre va a surgir algo. Y eso ya es actualizarse, pues, jóvenes, ¿sí? Antes los libros dijeron eso, pues ahora saldrán otros nuevos libros, las nuevas teorías, ¿sí? Pero ahí también va el criterio de la universidad si es que se actualiza o no. Pero tú sabes que la universidad siempre está pendiente a los nuevos hallazgos también, ¿no? Ahora, si no lo consideran, no está demostrado al 100%, ¿no? Ellos mantienen todavía lo que sí está demostrado. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? Ya está. Aquí en el periodo lítico hay más hombres que estos, que se han descubierto. Pero ahorita todavía la UNEVAL, en este caso, ¿no? O San Marcos también, mantiene todavía este orden. ¿Ya, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Chivatero, el hombre, ¿sí? Ahora será el hombre más antiguo de Lima, ¿sí? Ya está. Bien, primeros talleres líticos y trabajos pétreos, ¿no? Ellos hicieron, pues, una especie de morteros, labraron la piedra, muchachos, ¿sí? Ya está, una especie de trabajo de piedra. En cantera se encontró eso, ¿sí? Ya está. Siguiente hombre, por acá tenemos al hombre de Toquepala, ¿sí? El hombre de Toquepala, ubicado, pues, en Tacna, en la provincia de Jorge Basadre, muchachos. Ahí, pues, se encontró a este hombre justamente por su descubridor Miomir Bojovic, ¿sí? Donde, profesor, específicamente en la cueva, ¿no? En la cueva del diablo, muchachos. Ahí está, ¿sí? Vamos a ponerle por acá, en la cueva del diablo, ¿ya? En la cueva del diablo. Ahí está, ¿sí? Bien, en la década de los 60, entonces, Miomir Bojovic va a dar a conocer al Perú, ¿no? Y al mundo que en el Perú el que hizo las primeras pinturas rupestres fue este hombre de Toquepala, ¿sí? En la cueva del diablo se encontró entonces, digamos,
estas imágenes, estas pinturas, ¿sí? Y se dice que esas pinturas eran pues la escenificación de cómo estos hombres cazaban, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, ellos acorralaban al animal, supongamos, ¿no? El animal ellos lo rodeaban, ¿sí? Lo acorralaban. Y ahí con sus lanzas, piedras, mataban al animal para poder alimentarse, para buscar subsistencia, ¿sí? Ahora, eso es una forma. Otra forma también era lo acorralaban o lo podían arrojar hacia el abismo, ¿no? Entonces eso era otra forma también de cazarlo. Ahora, esa forma de cómo ellos se organizaban para cazarlo, eso estaba representado en las pinturas rupestres, que ellos lo hicieron pues, ¿no? Justamente en la cueva del diablo. Y eso tiene un nombre, se le llama el chacu, ¿sí? O el chaco. Eso ha venido también, muchachos, en examen de ingreso, ¿no? El chaco. Sería bueno que eso también lo tengas en cuenta y lo repases. Ya está. Entonces, primeras pinturas rupestres del Perú, Toquepala. ¿Y quién fue el segundo? ¿No? Ya lo habíamos mencionado, Lauricocha. Lauricocha sería el segundo en pintura rupestre, ¿ya? Toquepala también conoce el fuego también, ¿sí? Ya está, muchachos. Eso sería entonces con este hombre y ahora pasamos al último hombre. Acá está el hombre Tacahuay. No, esto sí está actualizado ya, muchachos, ¿sí? Tacahuay, ubicado en Moquegua, descubierto por David Keffer. Este hombre se le va a considerar como el más antiguo de la costa, superando pues a Chivateros, ¿sí? Ya está, el hombre más antiguo de la costa. Fue pescador, recolector de mariscos, muchachos, ¿sí? Muy bien, hasta ahí entonces, muchachos, tendríamos todo con respecto al periodo lítico. De acuerdo a Lumbreras, con esto se inicia entonces nuestra historia. Bien, ahora vamos a pasar, muchachos, a la segunda etapa, ¿no? de la periodificación que hizo Lumbreras, ¿sí? Que en este caso sería el periodo del arcaico. Pero el arcaico se divide en dos, arcaico inferior y se divide en arcaico no superior. Es así entonces que ahora nos vamos a centrar, ¿no? Al periodo del arcaico inferior, ¿sí? Muy bien, muchachos. Bien, jóvenes, ahora nos toca hablar, ¿no? Ya que hablamos del periodo lítico, ahora nos toca hablar sobre el arcaico inferior. Sí, pues el arcaico, de acuerdo a Lumbreras, se divide en dos, inferior y arcaico superior. Pues vamos a empezar entonces con el arcaico inferior. ¿Qué es lo que pasó? Pero primero hay que recordar, ¿qué pasó en el lítico, no? Tú sabes que toda la costa estaba lleno de profusa vegetación, flora y fauna. Sin embargo, eso va a terminar, muchachos, ¿sí? Pues porque nada dura para siempre. Todo tiene que terminar en un momento, ¿sí? Y eso es efectivamente lo que había ocurrido ahora. Y a ese periodo se le va a llamar arcaico inferior. Ahora, ¿cuáles fueron las características? Pues te cuento, una de ellas va a ser pues que hay una transhumancia estacional. Cuando digo transhumancia estacional, quiere decir pues que el hombre se va a quedar en un lugar por una cierta temporada. Puede ser meses, hasta inclusive años puede ser. De ahí recién se va a otro lugar. ¿Y debido a qué, muchachos? Pues recuerdas que en el periodo lítico había abundancia, pues ahora ya no hay. Hay escasez, ¿sí? Empieza el enfriamiento de la sierra y empieza también la desertificación de la costa, ¿no? Homínido piensa, homínido razona, recuerda que es un sapiens, ¿no? Y él no se pregunta, él dice, ¿no? Si yo sigo cazando, ¿no? Corro el riesgo de ya no poder seguir alimentándome, de escasearlo, ¿sí? Ahora, si yo sigo depredando las plantas, ¿no? También voy a escasearlo. Entonces, no puedo continuar con eso. Además, no hay escasez total. Es por eso entonces que no este homínido de esta época del arcaico inferior lo que va a hacer es que surja la horticultura, que surja la domesticación de animales. ¿Por qué? Porque él, cuando surge la horticultura, va a poder, ¿no?,
hacerlo donde él está, de forma cerca, va a labrar, digamos, cuando dice horticultura, va a poder aprovechar, digamos, el consumo de forma directa, donde él se encuentra, sin necesidad de ir a otro lugar. Cuando domestica animal, también ya no va a tener necesidad de estar yendo y cazarlo, sino va a tenerlo ahí en un lugar directo para su consumo. Entonces, eso, muchachos, ellos lo hacen para sobrevivir, para adaptarse, ¿no? Ahí cumple también la ley de Charles Darwin, ¿no? La naturaleza te selecciona, pues tú tienes que adaptarte, pues eso es la forma de cómo ellos van a realizar. Digamos, ese es una especie de trabajo social, ¿sí? Ya está. Entonces, en este periodo hay transhumancia estacional, se quedan en un lugar, pero por una cierta temporada. En cambio, en el lítico eran nómades, a cada momento estaban de un lugar a otro, pues acá en el arcaico inferior ya no, ¿no? Ellos se van a quedar en un lugar hasta un cierto tiempo, van a hacer horticultura, van a domesticar animales para, ¿no?, su subsistencia, ¿sí? ¿Qué más? Son seminómades, sí, pues ellos ya no están en constante, ¿no?, movimiento de un lugar a otro para cazar. Ellos ahora van a criar, van a domesticar animales, ¿sí? Ya está. Entonces, seminómades. Son semisedentarios, claro, pues semisedentario quiere decir cuando tú te quedas en un lugar, ¿no?, a un determinado tiempo, ¿sí?, y luego vuelta vas a partir. Eso con el tiempo se hace sedentario, cuando ya te quedas en un solo lugar específico, pero eso ya sería arcaico superior, ¿ya? Acá semisedentarios. ¿Qué más? Ritos agrarios, sí, pues ya hay ritos agrarios. Eso con respecto a la horticultura, ¿sí? Surge la pesca con redes, ¿no? Esto es un avance también muy importante, ya que antes se dedicaban a la recolección, ¿no?, de mariscos, pues ahora se dedican a la pesca con redes, ¿sí? Eso vamos a hablarlo justamente en el cuadro que viene a continuación, ¿no?, sobre quién fue el hombre que hizo esa pesca con redes, ¿ya? Hay también primeras aldeas, ¿sí? La gente aquí, muchachos, ya no quiere vivir en cuevas ya, ¿no? Porque surge el caso de que, ¿no?, es lejos, ¿sí? Aparte también en las cuevas puede haber una especie de huaicos, ¿no? Entonces ellos ahora quieren vivir en las aldeas, ¿no? Entonces surge las primeras aldeas, ¿sí? Ya está, muchachos. ¿Qué más? Surge la horticultura, claro, pues, ¿no? Se dan los primeros cultivos. ¿Cuáles serán esos cultivos? La calabaza, ¿no? La calabaza va a ser, pues, la primera planta doméstica en el Nuevo Mundo, ¿sí? Antes se conocía solo al ají, al frijol, al payar, pero ya con la calabaza, muchachos, va a superar a toda planta por ser la más antigua en el Perú o el Nuevo Mundo en ser domesticada, ¿no? Claro, obviamente que lo hizo, ¿no?, un hombre, ¿no?, del Perú, ¿ya? ¿Qué más? Está el ají, el payar, el maní, el zapallo y entre otros, ¿no?, entre otras plantas, ¿sí? Ya está. ¿Qué más? Se da el enfriamiento de la sierra, justamente lo que te había mencionado. Antes la sierra era templado, ¿no? No era, pues, digamos, frío como hoy en día, ¿no? Se ve, ¿ya? Antes era templado, pero no cambio climático. Recuerda que el arcaico inferior cambia el tiempo, cambia el clima, muchachos, ¿sí? Y finalmente, desertificación de la costa, ¿sí? Pues, si tú has visitado, pues, Lima, ¿no?, sobre todo si hablamos en la parte costa, ¿no?, y ya sea parte sur, ¿no?, no solamente Lima, puede ser Ica, puede ser parte Tacna, toda esa parte, muchachos, ya es desértica, ¿no? Y tú sabes que en un lugar desértico a veces escasea el agua, ¿no? Entonces, eso es el panorama de cómo también van a vivir los hombres del arcaico inferior, ¿no? Recuerda que antes todo era que flora y fauna y ahora empieza a escasearse, ¿sí? Entonces, desertificación de la costa también, ¿ya? Muy bien, muchachos, eso sería entonces con respecto a las características y esto es lo que mayormente, ¿no?, pregunta examen de ingreso, características, siempre, ¿no?, ellos tienen en cuenta para elaborar el examen. Ya está. Ahora, muchachos, nos vamos a hablar sobre quiénes fueron estos hombres, ¿no?, de este periodo del arcaico inferior.
Vamos a tener entonces como el primer representante al hombre de Nanchok, ¿sí? Nanchok, muchachos, también, ¿no? Va a ser pues el nuevo hallazgo que se van a dar en estas últimas décadas sobre el horticultor más antiguo del Perú. Antes, muchachos, se consideraba a Guitarrero 2, pero los nuevos hallazgos hechos en Cajamarca, ahí está ubicado por el norteamericano Tom DJI, pues este va a demostrar, muchachos, que Nanchok ahora sería en la actualidad el horticultor más antiguo del Nuevo Mundo, ¿no? ¿Y qué cosa fue lo que él domesticó o cultivó, profesor? Pues ahí está la calabaza, ¿sí? La calabaza es la primera planta entonces en ser domesticada, ¿no? La primera en ser domesticada en el Nuevo Mundo. No solamente está la calabaza, Tom DJI también dice que ahí está el zapallo, ¿no? Que está el maní también, ¿sí? Muy bien, entonces Nanchok se convertiría en el horticultor más antiguo del Perú o del Nuevo Mundo. Bien, muchachos, siguiente representante estaría aquí Guitarrero 2, ubicado pues en la región de Ancash, ¿no? Su descubridor sería pues Thomas Lynch. Ponemos Guitarrero 2 porque en el periodo lítico es Guitarrero 1, ¿sí o no? Por sus trabajos líticos, pero acá estamos hablando no por la horticultura. En este caso acá Guitarrero 2 es por la horticultura. Por eso es que en la importancia ponemos como el segundo horticultor más antiguo del Perú. ¿Y qué cosa fue lo que él, ¿no? En este caso, domesticó? Pues ahí tenemos el ají, tenemos el frijol, tenemos el payar, ¿sí? Entonces, eso sería con respecto a Guitarrero. Siguiente personaje por acá, siguiente hombre, ¿no? De este periodo del Arcaico Inferior sería el hombre de Santo Domingo, o también conocido como Santo Domingo de Paracas, ¿de acuerdo? Ahora, de ahí va a venir pues más adelante la cultura Paracas, pues muchachos, aquí está la base ya, ¿sí? Arcaico Inferior, entonces, se le conoce como el hombre Santo Domingo o Santo Domingo de Paracas. ¿Dónde está ubicado? En la costa, ¿no? En la costa sur, en la región de Ica. Su descubridor, Federico Engel, ¿sí? Y la importancia de este hombre, esto es interesante. Él va a hacer las primeras, ¿no? La primera pesca con redes, muchachos, ¿sí? ¿Y de dónde va a sacar estas redes? ¿Cómo lo va a elaborar? ¿De qué? De fibra de cactus, ¿no? El cactus crece pues como una especie, ¿no? De planta con espinas, ¿no? Tú lo cortas y luego lo haces secar y sacas pues como una especie de tiras, ¿sí? Como la cabuya, algo parecido por ahí, ¿ya? Y de eso, muchachos, ellos hacían sus redes, ¿no? Y eso es pues justamente a ellos les sirvió para pescar. Santo Domingo va a ser el hombre que más aprovechó los recursos hidrológicos de la costa del Pacífico, ¿sí? ¿Qué más hizo? No solamente fue pescar con redes, también fue el primer músico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hizo flautas, ¿no? ¿Y con qué? Con hueso de ave de pelícano. Con eso va a ser, muchachos, ¿sí? Ya está. Eso será entonces con respecto al hombre Santo Domingo, ¿sí? Siguiente hombre, tenemos acá a Piqui Machay 2, ¿no? Recuerda que en el lítico estaba el primero, aquí 2. ¿Dónde está ubicado? En la región de Ayacucho, en la provincia de Huanta, ¿no? Y su descubridor otra vez está por acá, ¿sí? Richard McNeish. ¿Cuál es la importancia? Primer criador de cuyes, sí, pues en la cueva de Piqui Machay, también llamado Cueva de las Pulgas, ¿sí? Ahí se encontró pues restos de este roedor, ¿no? Restos de cuyes, ¿sí? Ya está. ¿Qué más? También se le considera como el primer cunicultor, ¿sí? McNeish también ¿no? Agrega que ahí estaban las primeras evidencias de mazorcas de maíz también. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces, criador de cuy, Piqui Machay 2. Esto ha venido en examen de ingreso, muchachos, ¿ya? Criador de cuy. Bien, siguiente hombre. El siguiente hombre que tenemos por acá es el hombre de Telarmachay, ¿ya? Ubicado pues en la región de Junín, ¿no? Descubierto por la arqueóloga, en este caso destacó una mujer también, ¿no? Importante para la arqueología, Daniela Lavalle, ¿sí? ¿Y qué es lo que encontró Daniela Lavalle en Telarmachay? Pues encontró, muchachos, la primera crianza de llamas, ¿sí? Ya está, el primer domesticador de llamas.
¿sí? Se encontraron corrales, una especie de corrales hecho de piedra también. Y también, muchachos, se encontró la sepultura de un niño, ¿sí? Entonces, con respecto al resto fósil del arcaico inferior, ¿no? Estaría como más antiguo en Telarmachay, ¿sí? Ya está. Siguiente hombre, por acá tenemos a Hayhuamachay, ¿sí? Hayhuamachay, ubicado otra vez en la región de Ayacucho, y otra vez va acá a estar Richard McNeish, ¿no? Como su descubridor. ¿Qué es lo que dice McNeish con respecto a Hayhuamachay? Pues él va a decir que Hayhuamachay fue el primer pastor del Nuevo Mundo, el primer pastor de auquénidos, ¿no? Ahí está, ¿no? Con respecto a Hayhuamachay. Muy bien. Y por acá tenemos este hombre, muchachos, ha venido en examen de ingreso muchas veces, muchachos. No solamente en la Universidad, ¿no? Hermilo Valdizán, también en San Marcos también ha venido, en Villarreal también, muchachos, sobre el hombre de Chilca, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? Pues en Lima, ¿sí? En la región de Lima, en la capital. Su descubridor, Federico Engels, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de este hombre de Chilca? Pues él va a ser el primer criador o el que domesticó el perro, ¿sí? Con este nombre ha venido justamente en la Universidad de Valdizán, ¿no? Domesticó el perro. ¿Qué más? Con él se origina ya la primera aldea. Recuerda que ya ellos no viven en cuevas, ahora ellos viven en aldeas. Originó el camote también, muchachos, ¿sí? Eso sería entonces con el hombre de Chilca. Y finalmente, muchachos, tenemos, ¿no? Un nombre más que se agrega acá, ¿no? Al hombre de 3 ventanas, ¿sí? 3 ventanas. Se dice pues por su, ¿no? Las excavaciones que se hizo, que se encontró una especie de ventanas subterráneas, ¿ya? 3 ventanas. ¿En dónde está ubicado? En la Sierra de Lima, ¿no? Otra vez destaca acá Federico Engel. Federico Engel fue un tremendo arqueólogo que encontró la mayor cantidad de hombres, ¿no? Del periodo del arcaico inferior y del superior, ¿sí? Ya está. ¿Y con él qué se origina? Pues él va a originar el oyuco y también el camote, ¿sí? Por esa razón se dice que el hombre de 3 ventanas es el horticultor más antiguo de Lima, ¿sí? Más antiguo de Lima. No estoy diciendo del Perú, ¿ya? Más antiguo de Lima. Muy bien, muchachos. Entonces, con eso ya tendríamos, pues, nuestros representantes, ¿no? De los hombres del periodo del arcaico inferior. En esta época, ¿no? Ya el tiempo va a permanecer, digamos, casi estable con respecto al clima, ¿sí? Y lo que va a desarrollarse ahora es el hombre, su sociedad, sus técnicas de trabajo, porque luego de esto va a venir el mejoramiento en lo social, va a venir pues ya organización política, va a venir arquitectura, va a venir cerámica, ¿no? Entonces, luego de esto ya podríamos hablar sobre el arcaico superior. O también, de acuerdo a Luis Guillermo Lumbreras, el periodo del formativo inicial. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, ahora no, vamos a continuar con el arcaico superior, ¿sí? Hasta ahí entonces el arcaico inferior. Bueno, muchachos, ahora vamos a hablar sobre el arcaico superior, que sería la tercera etapa, ¿no? De esta comunidad primitiva, ya que luego de esto vendrían las culturas, ¿no? Eso es de acuerdo a la periodificación de Lumbreras. Bien, vamos a empezar entonces con este periodo del arcaico superior. También se le conoce, muchachos, como el arcaico, ¿no? Tardío o también el formativo inicial. También va a tener esos términos, ¿ya? ¿Cuáles son las características? Bueno, es el periodo del sedentarismo, ¿sí? Pues durante esta época el hombre ya se queda en un solo lugar estable, fijo. Ya no va a ser nómade, no va a ser seminómade, nada de eso. Ahora el hombre ya se queda en un solo lugar, va a empezar a desarrollar nuevas técnicas. Tales técnicas van a ser, por ejemplo, si antes fue la horticultura, ahora será agricultura. Si antes fue domesticar animales, ahora será ganadería. Entonces empiezan nuevas técnicas, no solo en agricultura, en ganadería también va a surgir en centros arquitectónicos, en escultura y entre otras cosas más que ya vamos a mencionar cuando hablemos de los hombres de este periodo. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, entonces
Eso es una de las características, es el periodo del sedentarismo. Ya está, surge la ganadería, surge la agricultura, justamente lo que te había mencionado, ¿no? Que ya hay una nueva técnica ya, ¿sí? En la agricultura ellos van a utilizar el abono, ¿sí? Como fertilizante, ¿ya? La ganadería ya va a ser de una forma ya extensiva también, ¿sí? Muy bien. Otros, surgen los ritos humanos, hay una especie de cosmovisión, hay una especie ya de rendir culto, ¿no? Digamos, en lo religioso, ya surge la teocracia inclusive, ¿ya? Bien, entonces eso sería pues otra característica por acá. Hay nuevos cultivos, sí, pues ahí está el cultivo de la coca, el maíz y el algodón, ¿no? Ya es algo más sofisticado con respecto a la agricultura en este periodo, ¿sí? ¿Qué más, profesor? Surge la escultura, sí, pues un trabajo, ¿no? Que va a ser relacionado mayormente en la parte de la sierra, ¿sí? La escultura. La teocracia, un sistema de gobierno, ¿no? De fase inicial, ¿no? Eso podríamos ponerle acá, ¿no? Inicial, acá está el inicio, ¿no? Ya está, ¿sí? Entonces, teocracia. ¿Qué es la teocracia? Cuando gobiernan reyes y sacerdotes. ¿Qué más? Surgen los centros arquitectónicos. Antes, en el inferior, pues se vivían en aldeas, ¿no es cierto? Pues ahora, ¿en dónde van a vivir? Pues ya surgen centros arquitectónicos, ¿sí? Que también van a ser uno para venerar a los dioses y otros pues para vivencia también, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? El uso del abono, ya habíamos mencionado con la agricultura, ¿no? Surge la textilería incipiente, eso vamos a poner por acá, textilería incipiente, muchachos, ¿ya? Eso quiere decir de forma inicial, pues, ¿no? No está muy sofisticado como lo van a hacer las culturas, pero ya aquí hay evidencia de eso, ¿sí? Y finalmente acá también está pues la cerámica justamente incipiente también, de forma inicial. Muy bien, muchachos, esto sería algunas de las características que mayormente se ha tocado para examen de ingreso, y lo que también vamos a mencionar es quiénes fueron esos hombres de este periodo, quiénes son los que aparecieron y su importancia, ubicación, descubridor e importancia. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuáles son los hombres de este periodo del arcaico superior? Pues aquí vamos a tener al primer hombre, que sería, ¿no?, Tablada de Lurín. Recuerda que yo pongo aquí, la clase que está aquí es de forma resumida, ¿no? Algo que se ha tocado mayormente en examen de ingreso. ¿Ya, muchachos? Bien, entonces, Tablada de Lurín. Ubicación está pues entre los ríos Lurín y Mala, en la región de Lima, ¿sí? Pues se ubica aquí en nuestra región, ¿no? Su descubridor, ¿no? En este caso descubridora, Josefina Ramos de Cox, ¿sí? Pues ella va a ser quien descubre a este hombre de Lurín. ¿Y qué es lo que va a decir? ¿Cuál fue la importancia, no? Pues Lurín, ¿no? El hombre de la Tablada de Lurín va a ser el primer poblador estable fijo, ¿sí? Se va a quedar pues en un lugar estable fijo. También se dice que hizo una especie de arquitectura semisubterráneo también, ¿no? Este hombre Tablada de Lurín. Entonces, aquí tenemos a la primera, ¿no? La primera evidencia de un poblador estable fijo, ya en un solo lugar. Ya deja entonces el seminomadismo o deja ya la transhumancia estacional, ¿sí? Bien, otro hombre por acá tenemos al hombre de Cerro Paloma, ¿no? La ubicación en Lima, ¿sí? Su descubridor pues es Federico Engel. Otra vez tenemos a Engel aquí, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de este hombre de Cerro Paloma? Que es el primer edificador del Nuevo Mundo, ¿sí? Las primeras evidencias de arquitectura se dice pues que corresponde a este hombre de Cerro Paloma. Cuando digo Nuevo Mundo quiere decir pues de América, ¿sí? Siguiente hombre es Huaca Prieta, ubicado en la región de la Libertad, costa norte del Perú. Su descubridor, Junius Bird, ¿no? Importante porque ahí se va a encontrar las primeras evidencias de cerámica incipiente y la textilería. Ya está, eso sería entonces con Huaca Prieta. El siguiente hombre sería Cotox, ¿no? Ubicado en la región de Huánuco. ¿Quién fue su descubridor? Pues Julio César Tello, ¿sí? Ahora, la importancia de Cotox,
pues es que ahí se encontró, ¿no?, en el año 1960 las primeras esculturas, ¿no?, de las manos cruzadas, ¿sí? Estas esculturas sí pues van a ser estudiados por Seiichi Izumi, ¿sí? Ya está. Julio César Tello es su descubridor, ¿ya? Siguiente hombre, Chuquitanta, ¿no?, ubicado aquí en Lima también, en Lima Norte, ¿no?, en la ciudad de Comas, ¿no?, Comas, ¿ya? Su descubridor, Federico Engel, otra vez destaca Engel, pues, ¿no?, es uno de los máximos, ¿no?, o más, el que dio mayores descubrimientos sobre hombres primitivos. La importancia de Chuquitanta es que él va a elaborar el centro religioso de la costa, ¿sí? Es un centro ceremonial, ¿no? Es un complejo también, ¿no?, de la costa. Eso lo hace Chuquitanta, ¿sí? Entonces, con lo religioso tenemos a él como el máximo representante. Y finalmente también por acá hablaríamos sobre Caral, ¿no? Caral, ya está. Se ubica en Supe, Barranca, eso pertenece a Lima, ¿sí? ¿Quién es su descubridor? Bueno, su redescubridor, ¿no? Muchos también dicen que fue su descubridora, Ruth Shadi Solís, ¿sí? Antes ya habían llegado incluso a Caral algunos exploradores, ¿no?, algunos arqueólogos, pero no le habían dado mucha importancia a Caral como sí le dio Ruth Shadi Solís. Por eso se dice redescubrió. Ahí tenemos pues entonces, ¿no?, su importancia, que es la civilización más antigua de América, ¿no? Y en el mundo, ¿no?, sería pues el tercero, ¿sí? Por encima, ¿no?, de, digamos, pues, por encima de Grecia, ¿no? Primero sería Mesopotamia, Egipto, luego vendría Caral, ¿de acuerdo? Muy bien, hablando un poco sobre Caral, esta, al ser la civilización más antigua de América, va a ser el patrón arquitectónico o el patrón cultural de las que van a surgir posteriormente, ¿sí? Por ejemplo, de Chavín, ¿no? ¿Quién va a ser su antecesor? Caral. Chavín tiene bastante influencia de Caral, pero Caral no es cultura, Caral es una especie de civilización, ¿sí? Caral, pues, se subdivide incluso en 4 partes, ¿no? Está Caral del mismo nombre, está Chupacigarro, está Mibaya o Miraya, y el último que va a ser Luriwari o Lurihuasi, ¿sí? Eso sería entonces con respecto, muchachos, a Caral, la civilización más antigua de América. Bien, entonces con esto, muchachos, nosotros tendríamos ya la parte final de la comunidad primitiva con respecto pues a los primeros hombres en el Perú, ¿no? Con el arcaico superior, ¿no?, también conocido como el arcaico tardío formativo, terminaría esta etapa y luego estaríamos dando paso a las primeras culturas, ¿no?, en el Perú. Bien, muchachos, entonces hasta ahí nada más con respecto al arcaico superior.